Bienvenidos a Bluewood Books, yo soy Mariana y en el video de hoy te voy a hablar de 10 de mis peores lecturas. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñame. El video de hoy va a generar controversia. Son 10 de mis peores lecturas, tengo más. Pero antes de empezar, quiero dejar claro que esto es mi opinión, ¿no? No quiero ofender a nadie con mi opinión, por supuesto. Si algunos de estos libros de los que voy a hablar son libros que te gustaron, que amás, bueno, me alegro. La lectura es algo muy subjetivo, entonces lo que a mí conmigo no funcionó, por ahí con vos funcionó, a vos te encanta, y viceversa, ¿no? Así que bueno, yo te voy a contar cuáles son 10 de mis peores lecturas. Así que empecemos por todo lo alto ahora con un libro que aman todas, menos yo. Bueno, ¿y cuál es ese libro? El Círculo de Mujeres de la doctora Tan de Lisa C. Bueno, te cuento de qué se trata por si no lo leíste. La historia ocurre en China, aproximadamente en la Edad Media Europea, y sigue a dos amigas que están en clases opuestas, ¿no? A lo largo de todas sus vidas. Y bueno, el libro te muestra las costumbres ancestrales, el patriarcado, rituales funestos, ¿no? Sobre todo el del pie, el de los pies, ¿no? Bueno, es muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? El punto de vista cultural, antropológico, la ambientación, pero lo narrativo y la trama, bueno, me pareció excesivamente melodramático, con tragedias constantes, no te da respiro, y relaciones muy tóxicas, por supuesto, todo el mundo ahí es asqueroso. Y cada giro está diseñado para golpearte, para romperte. Es como si el sufrimiento fuera, no sé, el único motor narrativo. Bueno, me saturó de golpes bajos, de cosas interminables, espantosas. Bueno, y cuando crees que más o menos a la pobre chica le va a venir alguna buena, bueno, pues no, otra vez, cachetazo. Eh, Así que me parecía que el abuso este del melodrama y del dolor y de la tragedia era tanto que no, como que no había otra cosa en la historia. Entonces, bueno, no, la verdad que no me gustó nada, pero bueno. Bueno, el segundo libro es La isla del árbol perdido de Elif Shafak. Bueno, de este yo ya les hablé, pero les vuelvo a comentar por qué es una de mis peores lecturas. Bueno, considero que esta historia pretende ser una novela profunda de amor, de memoria, del trauma, pero bueno, termina siendo una versión juvenil, diría yo, ¿no? Y superficial de temas que están ya remanidos. Bueno, les cuento la historia. Como que intenta mezclar el conflicto en Chipre con los turcos con un toque original al incluir como narrador salteando cada capítulo a una higuera, ¿no? Bueno, esta higuera, para mí es un recurso muy forzado, ¿no? Son capítulos muy extensos, muy enciclopédicos, que te rompen el ritmo y no aportan nada. Esta higuera habla muchas veces de cosas de la naturaleza de la isla, pero como les digo, parece, no sé, Wikipedia. Y los personajes, bueno, los personajes son puros clichés, ¿no? Está, qué sé yo, la adolescente en crisis de identidad, eh,
están los amantes separados por la guerra, están los homosexuales perseguidos, bueno, el trauma intergeneracional, que el padre y la hija no se pueden comunicar, bueno, eh, pero de una manera muy estereotipada, ¿no? Muy cliché. Y la historia, aunque tiene potencial, cae en lugares comunes, ¿no? Y tiene giros muy, muy previsibles. Eh, la trama me pareció aburrida, como les digo, llenos de clichés, de personajes caricaturescos casi, con los que, bueno, no conecté absolutamente en ningún momento con ninguno. Y bueno, la narrativa tiene un tono que se siente para mí dirigido al público juvenil. Para ese público, entonces sí, la historia me parece que es más correcta, digamos, o está mejor perfilada que para adultos. La verdad que es un libro que... no. El siguiente es un libro que escuché muchas reseñas de él, parecidas a las que voy a hacer. No es un libro muy amado, es un libro que sí, que trae muchas expectativas, pero que después no las cumple. Desilusiona un poco, digamos. Y es La librería de Penelope Fitzgerald. Esta es una novela breve, como verán, que, bueno, nos muestra la vida en un pequeño pueblito inglés con una protagonista, una mujer que no recuerdo bien si tiene más de 50 o más de 60, que bueno, es considerada vieja en esa época, y decide abrir esta librería y bueno, este pueblo no la recibe con entusiasmo, eh, no acepta mucho esto. Bueno, la atmósfera está bien construida, tiene muy buenas descripciones, tiene un tono melancólico que nos muestra, bueno, lo que es el pueblo, la rigidez que tienen, la lentitud, bueno, eh, toda esta vida en esta comunidad, ¿no? Pero aunque está bien escrita, la historia, bueno, para mí, avanza extremadamente lenta y me dio la sensación durante todo el tiempo que no termina de arrancar, no termina de que empiece a pasar nada. Bueno, yo personalmente no conecté con la protagonista. Me daba la sensación como que estaba atrapada en su pasividad. Por ahí es eso lo que quiere retratar la autora, ¿no? Pero esta mujer no tomaba ninguna decisión que como que moviera la historia hacia adelante, ¿no? Todo está muy estancado, ¿no? Como si las cosas pasaran alrededor sin que ella reaccione, sin que ella tuviera la convicción de nada de lo que hacía, ¿no? Es como que falta tensión en la historia, falta evolución emocional, y entonces yo sentía el libro repetitivo muchas veces, ¿no? Eh, no, me pareció como que así, no, ni fu ni fa. Bueno, el siguiente libro me van a odiar porque es un libro que es muy amado por muchos españoles especialmente. Y bueno, considero que por ahí lo leyeron muy jóvenes y entonces no sé si lo leyeran hoy, capaz que cambiarían de opinión. Pero no sé, mi opinión es sobre este libro, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Bueno, primero les voy a decir brevemente lo que supuestamente la novela nos quiere contar. Es una novela de misterio, ¿no? Que está ambientada en la Barcelona de la posguerra y seguimos a un chico que creo que tiene unos 13 años, no recuerdo bien, si no 15, que descubre un libro olvidado y bueno, él se obsesiona por conocer a este misterioso autor que se sabe quién es, dónde está, qué pasó con él. Y bueno, desde ahí se desencadenan una serie bueno, de secretos, de amores trágicos, de personajes oscuros. Bueno,
todo una cosa así, una relación con una chica de 20 años que también es una historia así bastante rara. Bueno, tiene un tono melancólico, casi gótico, yo diría. ¿Y qué me pasó a mí con este libro? Yo había leído antes Marina, del mismo autor, ¿no? De Carlos Ruiz Zafón, que me pareció espantosa. Y bueno, me pareció esta una versión un poco más seria de Marina, ¿no? Este otro libro. Tiene ese mismo aire oscuro, gótico, personajes tóxicos disfrazados de románticos, y un misterio, ¿no? Que es más que intrigante, a mí me resultó repetitivo, ¿no? Me pareció que tomaba la fórmula de Marina, le cambiaba los nombres, le sacaba lo ridículo de los vampiros de ese otro libro y la volvía a contar como si fuera una obra más madura, ¿no? Y esta historia a mí me pareció muy oscura y la relación entre esta chica de 20 años con este niño de 13, la verdad que me pareció que no, cualquier cosa. Bueno, es una historia muy oscura que a mí no, la verdad que no me gustó. Y este lo dejé por la mitad, porque ya viendo que venía parecidísimo a Marina, dije, no, otro así, no. Ahora seguimos con una novela de Marguerite Duras, o Marguerite Duras, que yo leí después de haber leído El amante, que me encantó, que ya les hice reseña, del cual voy a volver a hablar en otro momento también. Bueno, y este se llama Los ojos azules, pelo negro, que lo escribió después, ¿no? Bueno, yo pensando que me iba a encantar como El amante, bueno, leí este, ¿no? Y lo que vi es que, bueno, la autora intenta repetir la fórmula de introspección poética y fragmentada que le dio éxito con el anterior, ¿no? Pero esta historia es extremadamente tediosa, mmm, insoportable, ¿no? Ya les digo, tiene ese estilo fragmentario, lleno de silencios. Y bueno, a ver, el relato es de un amor imposible, digamos, entre un hombre que no le interesan las mujeres y una mujer que está obsesionada con él, quiere tener una relación con él. Y bueno, se terminan encontrando en una casa, en una habitación, todas las noches, y cada noche supuestamente, bueno, es una situación distinta. A veces hacen el amor, a veces no, a veces duermen juntos, a veces están separados, a veces, bueno, es toda una cosa muy extraña realmente. Eh, Se siente muy forzada, la historia es melodramática, es como que tiene una atmósfera de autocompasión que no genera empatía, te provoca mucho rechazo estos dos personajes. Bueno, es como que el libro se relame en la miseria, ¿no? Como si esta tristeza y esta melancolía profunda fuera suficiente para, bueno, justificar la existencia de esta historia, ¿no? Pero es muy aburrido, se torna muy aburrido, muy repetitivo y, bueno, no, la verdad que no, me quedo con El amante. No, otra opinión impopular, el siguiente libro es Circe, de Madeline Miller. Bueno, en este libro la autora reimagina la historia de Circe, que es esta hechicera de Homero, ¿no? Y bueno, ella está aislada por los dioses, es temida por los hombres, bueno, y supuestamente tiene que transitar todo un camino de descubrimiento personal,
mientras, bueno, se enfrenta a todo este maltrato, este rechazo, la soledad, ¿no? Hasta que descubre su propio poder, ¿no? Bueno, esta es una reinterpretación moderna que quiere mostrar supuestamente a este personaje relegado como, bueno, lo quiere poner, digamos, eh, quiere darle voz a este personaje, ¿no? Bueno, ¿y a mí qué me pasó con esta historia? Que yo ya se los conté, ya le hice reseña a este libro, ¿no? Pero bueno, para los que no lo vieron, ¿qué me pasó a mí? La mirada feminista que propone este libro está cargada de resentimiento, ¿no? Eh, a mí no ese es el feminismo que me interesa o que me representa, ¿no? Esta Circe está victimizada, tiene una visión muy negativa de todos los hombres y de las otras mujeres también, ¿no? Como les digo, mucho resentimiento hay. Y bueno, no me siento identificada con esto, no necesito leer estos libros en donde estas mujeres relegadas, victimizadas, de pronto, bueno, desatan el infierno para todos. No, a mí no me interesa, ¿no? Y por otro lado también me resultaba un ritmo muy lento, me resultaba muy aburrida la historia. Entonces, esta es otra que dejé por la mitad. Bueno, el siguiente libro es un libro que suele gustar. Probablemente a mí no me gustó porque por ahí no es la temática que a mí me gusta, no porque no esté bien escrito, porque no esté bueno, porque no sea interesante de leer. Eso entiendo que es más por mis gustos lectores, ¿no? Y es El jardín olvidado de Kate Morton. Esta es una novela, bueno, que tiene 3 líneas temporales, que conecta, bueno, que tiene una historia familiar con muchos secretos, muchos misterios, muchas mujeres que buscan su identidad. Eh, bueno, la trama comienza con una niña que es abandonada en un barco que supuestamente creían que iba para, creo que a Estados Unidos, pero el barco va a Australia. ¿Mm? Y bueno, no se sabe esa confusión que hubo, bueno, la niña no tiene nombre. Décadas más tarde, la nieta de, bueno, esta mujer intenta mm, descubrir este pasado familiar siguiendo algunas pistas, bueno, que la van a llevar a Inglaterra. Bueno, y a lo largo del libro, la autora mezcla elementos de cuentos de hadas, paisajes góticos, bueno, una atmósfera de constante intriga. Bueno, por eso digo, a mí no me gustan los cuentos de hadas, no me gusta en general lo gótico, así que bueno, no fue una lectura para mí. Está bien escrita, como les digo, tiene un aire marcado. A mí me hizo acordar a la historia de huérfanos de Charles Dickens, ¿no? Tiene muchísimo de eso, de personajes atormentados, pasados trágicos, ¿no? Bueno, y un ritmo que por ahí es denso a veces. Bueno, esperaba que la historia tomara otro rumbo y como empezó a ponerse en este, como les digo, parecía, no sé, un cuento de Hansel y Gretel, una de estas cosas así truculentas en un momento, que dije, bueno, esto no es lo que a mí me gusta. Y cuando a mí no me gusta un libro, yo no sufro. No tengo ninguna obligación de terminar los libros. La verdad que eso me parece que no es algo bueno para uno si uno no la está pasando bien, ¿no? Trato de darle, como les he contado, si es un libro corto, 100 páginas, si es un libro más largo, 200 páginas, o sea que le doy una oportunidad, pero bueno, vi que no era lo que a mí me interesaba, así que también lo dejé a la mitad. El siguiente es un libro que divide las aguas.
tiene personas que les encanta y personas que no les gusta para nada. Y es como agua para chocolate de Laura Esquivel. Bueno, esta es una novela de realismo mágico que está ambientada en México, eh, que bueno, narra la historia de Tita, que es una joven que está atrapada entre el deber familiar y su deseo por un amor prohibido, ¿no? La trama, bueno, gira en torno a la comida, ella cocina, pone los sentimientos en esa comida, hay muchos de sentimientos reprimidos, eh, hay en la historia hay tradiciones familiares opresivas, muy tóxicas. Bueno, digamos que ella se resigna al sufrimiento, ¿no? Al maltrato emocional. Y el hombre que ella ama, para mí, era muy machista, tóxico, y entonces a mí no me interesó esta historia de sumisión, no me pareció que tenía humor, no sé, no me gustaron los personajes, ninguno. Eh, no, la historia esta para mí envejeció muy mal y bueno, no, otra historia que no me gustó, que no es para mí. Bueno, y vamos con el penúltimo, La elegancia del erizo de Muriel Barbery, que ya se los reseñé en un wrap-up hace poco, pero bueno, se los vuelvo a traer acá, ¿no? Fue insoportable, insoportable, totalmente insoportable. Bueno, los personajes principales son una portera de unos 54 años que, bueno, trabaja en un edificio en París y una niña de unos 11 años que, bueno, vive en uno de los departamentos, ¿no? Pero las dos suenan como si fueran de la misma edad, como si fuera casi el mismo personaje, solo que cuentan distintas cosas, pero lo cuentan de la misma manera. Y la niña habla como si tuviera así, como si tuviera 40 años y hubiera vivido un montón, ¿no? Eh, la historia tiene capítulos que escribe, que bueno, que son contados por la portera y capítulos que escribe la niña, ¿no? Y estos capítulos son discursos filosóficos, son, eh, bueno, son interminables, son aburridos, para mí eran temas que no tienen nada que ver con la historia y de vez en cuando se van intercalando entre los capítulos, bueno, cosas que pasan en el edificio, ¿no? Me parece que quiere mostrar con esos capítulos así como de diario íntimo qué nivel cultural, qué coeficiente intelectual tiene, sobre todo la nena, porque bueno, como es chica y habla como si fuera una señora, bueno, como que tienen mucha cultura las dos, ¿no? Y la portera trata de pasar por una persona inculta para que no la molesten. Es una persona que tiene una biblioteca gigante, es muy leída, es muy instruida, ¿no? Pero, bueno, estos dos personajes, sobre todo la nena, parecen extremadamente artificiales. Y como les conté la otra vez, más o menos, en la página 130 recién empieza a pasar algo, digamos, ¿no? De la historia. Eh, de todos modos, el estilo sigue siendo igual de denso, de agotador, con estos capítulos también intercalados sobre filosofía, sociología, bueno, cultura, arte, libros, pero todos de un lugar así muy snob, de intelectualidad, ¿no? Bueno, aguanté hasta la página 253 y lo abandoné porque me resultaba insoportable, ¿no? Bueno, y como les conté también la otra vez, la película, la adaptación que hicieron al cine de este libro me pareció hermosa. A mí me encanta el cine francés y veo muchas películas y esta fue una de ellas que me encantó, me pareció simple, emotiva, tiene personajes que transmiten mucho cosas humanas, sobre todo la portera, ¿no?
y me sorprendió después leer el libro y encontrarme con esto. La verdad que sí, fue una sorpresa. Así que yo te recomiendo de nuevo que mires la película. Bueno, y llegamos a la última novela de estas 10 de mis peores. Y es otra que también divide las aguas. Hay mucha gente que le ha encantado, que le ha parecido muy poético, muy atmosférico, y otros como yo que nos ha parecido, bueno, les digo de cuál estoy hablando, de Orbital, de Samantha Harvey. Bueno, la tapa es hermosa, por lo menos, y es re cortito, ¿no? Bueno, esta historia tiene 6 astronautas, creo, que están en una estación espacial orbitando la Tierra, ¿no? Y supuestamente tienen diarios en donde escriben lo que les pasa y bueno, nos van contando lo que ven, etcétera. Pero a mí me pareció extremadamente fría, distante, como aséptica, como que todo estaba como una sala de operaciones, más o menos, ¿no? Y me sentí al margen de la historia. La narración me pareció monótona. Eh, Como digo, siempre me parecía más un artículo periodístico que una novela. Para mí los personajes no tienen vida, no tienen emoción, no transmiten emoción ni profundidad. Eh, no sé, era como estar en una sala de un hospital acá. Y bueno, yo no sentí la supuesta poesía de la prosa de la que hablan los que les gusta, eh, ni esa conexión con el espacio, con, bueno, con la tierra, ni me pareció los conflictos que se plantean tampoco. Se me hizo aburrida, repetitiva. No sé, me parece que este tipo de propuesta así experimental, bueno, no me parece, esto no es para mí, este tipo de narración, no es para mí. Eh, no fue una experiencia agradable, me resultó muy mecánico, muy robótico, no me pareció humana. Eh, bueno, Bueno, y hasta acá 10 de mis peores lecturas. Tengo más, voy a hacer otros videos más con otras 10, bueno, las que vayan surgiendo. Entiendo que habrá muchas de estas de las que hablé que te deben haber gustado y que debes estar por ahí disgustada o molesto por mi opinión. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Me encantaría que en comentarios vos me cuentes si te gustaron algunas de las que comenté acá o si pensás algo parecido a lo que yo estoy diciendo, ¿no? De estas. Y si tenés otras peores, escribime, que por ahí coincidimos, o me ayudás a que no meta la pata y lea algo que no me va a gustar. Así que bueno, te espero en los comentarios. Por favor, suscríbete, déjame un like y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.